Bienvenidos a este segundo vídeo del canal La Doctrina Social de la Iglesia, dedicado a la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social. Como dijimos en el vídeo de la introducción, cada uno de los vídeos va a comentar uno de los capítulos de la encíclica. Lo va a resumir con la intención de facilitar la lectura personal y de invitar a compartirlo en grupo, de modo que el mismo vídeo sirva para introducir la lectura personal y sirva como introducción a un diálogo entre amigos sobre su contenido. El primer capítulo que tratamos en este vídeo se titula Las sombras de un mundo cerrado. Habla de sombras, de la visión negativa, de la enfermedad que tiene hoy nuestro mundo y que el Papa quiere superar a través de un amor universal, de una fraternidad universal. Resume aquí su pensamiento en torno a esta palabra, cerrado, porque después su propuesta positiva va a ser un mundo abierto. Habla en el capítulo 3 de pensar y gestar un mundo abierto y en el capítulo 4 de un corazón abierto al mundo entero. Como dice el Papa en la introducción, aquí resume el pensamiento de su pontificado después de 8 años. Un pensamiento que desde el comienzo tenía un plan y que está en los mensajes, en los discursos, en los distintos encuentros y actividades que ha ido desarrollando. Aquí en el estudio teológico de los agustinos en Valladolid tuvimos la posibilidad de dirigir un seminario en el curso 2017-2018 que se titulaba De Bergoglio a Francisco, sobre el pensamiento del Papa en sus primeros años de pontificado. Y ahí ya se descubría cómo hay pequeños cuerpos de doctrina en sus discursos y mensajes, organizados desde un principio. Por ejemplo, siempre el discurso de Navidad va poniendo la base espiritual de la reforma de la Iglesia. En los discursos al cuerpo diplomático, en enero, tantas veces citados en esta encíclica, el Papa va desgranando su visión del mundo, el protagonismo de los pobres en sus encuentros con los movimientos populares, su pensamiento sobre las redes sociales en los mensajes de la Jornada Mundial de las Comunicaciones o en su exhortación sobre la evangelización de los jóvenes Christus Vivit. Su visión de la política cuando se encuentra con los dirigentes del mundo, con los políticos, los legisladores, en sus importantes visitas al Parlamento Europeo o al Parlamento Norteamericano en Washington. Todo este pensamiento, nos dice el Papa en el número 5, dentro de un contexto de una única reflexión, se recoge en esta encíclica. Y así, en el capítulo primero, que nos disponemos a resumir y comentar en este momento, expone en 7 puntos cuáles son las sombras o los problemas que quiere afrontar. El primero de estos puntos se titula Sueños que se rompen en pedazos. Porque si hace unas décadas parecía que se quería buscar un camino de paz y de encuentro con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con proyectos de encuentro entre los pueblos como la Unión Europea que superaran el enfrentamiento de las guerras mundiales, ahora el discurso de las ideologías y de la política busca más la división, utilizar la identidad de los pueblos, las identidades religiosas, para enfrentar y para el conflicto. Y si se habla hoy de abrir el mundo, se habla de abrir el mundo a los negocios, a los capitales, a la globalización, a las grandes compañías que quieren imponer una visión única del mundo. Y para eso dividen y fragmentan a los pueblos para que, según ese viejo dicho, divide y reinarás, sea más fácil su dominación. Habla de esa idea del final de la conciencia histórica tan presente en las filosofías occidentales modernas como una pretensión de deconstruir la identidad de los pueblos, para dar a los pueblos una identidad y una historia inventadas, sin consistencia para resistir al envite de la manipulación de la cultura que le imponen los grandes poderes económicos. En la misma línea, el segundo punto se titula Sin un proyecto para todos, y habla de la estrategia de romper la esperanza, de desesperar a los pueblos para dominarlos más fácil y someterlos, de hacer difícil la construcción de un nosotros universal entre todos los hombres, entre todos los habitantes de esa casa común de la que hablaba en su encíclica sobre la ecología Laudato Si. Y como no hay un proyecto para todos, se propone el descarte. Descartar a los no nacidos, descartar a los ancianos que se les ha dejado morir en la pandemia y para los que se llega a pedir la eutanasia, del descarte que supone la explotación laboral, del descarte que es tirar los alimentos en un mundo de hambrientos, para imponer siempre las reglas económicas, el materialismo
quitando del medio el valor de la persona humana. Por eso nos habla de que los derechos humanos ya no son suficientemente universales. No hay los mismos derechos para las mujeres que para los hombres, no hay los mismos derechos para los emigrantes, no hay los mismos derechos para los pobres. No se reconoce el derecho del diferente cuando se le insulta y se le calumnia en las redes sociales o se niega la posibilidad de diálogo con él. Y a la vez se exacerban los conflictos y el miedo de unos a otros en esta tercera guerra mundial por etapas de la que siempre nos habla el Papa Francisco. Los miedos ancestrales y los enfrentamientos entre los pueblos que se explotan hoy para entender al otro como un bárbaro, como un diferente, con alguien con el que no merece la pena dialogar y no es posible entenderse. En el tercer punto habla de la globalización y del progreso sin un rumbo común. Dice que este es uno de los temas que trató con el gran imán Aman al-Tayeb en Abu Dhabi cuando firmaron el documento sobre la fraternidad. La tesis de este documento es que la globalización supone un gran avance para la humanidad en el campo técnico y en el progreso de la riqueza económica, pero un paso atrás, un retroceso evidente en los valores éticos y morales y espirituales que podrían sostener la convivencia entre los pueblos. Que nos sentimos más bien obligados a vivir juntos que motivados por el deseo de una verdadera convivencia. En el cuarto punto habla de las pandemias y otros flagelos de la historia. Recuerda que al comienzo de la pandemia, en el confinamiento de marzo, el día 17, él hizo una oración en solitario en la plaza de San Pedro, donde habló que la pandemia nos despierta a la situación del mundo y hace caer el maquillaje que ocultaba los problemas. Pero también la pandemia ha puesto de manifiesto la incapacidad de colaborar entre los pueblos ante un problema que evidentemente es el mismo para todos, y que el sálvese quien pueda, cada uno a lo suyo, cada uno según sus intereses, ha manifestado la mayor debilidad de la humanidad para afrontar este como los otros problemas que tiene. El quinto punto habla de la dignidad humana en las fronteras, de esa preocupación del Papa tantas veces expresada por las migraciones, desde su primer viaje fuera de Roma a la isla de Lampedusa, su visita a Lesbos, su visita a tantos lugares donde están los refugiados, los emigrantes, personas que escapan de conflictos, personas que cumplen su derecho a buscar un futuro mejor para ellos y sus familias en otros lugares, personas que se ven seducidas por la cultura de Occidente que llega por los medios de comunicación a sus países y personas que se ven rechazadas en las fronteras negándose sus derechos y además con lugares como incluso la vieja Europa, patria de los derechos humanos, donde triunfan mensajes xenófobos, mensajes que son alentados tanto por la ideología neoliberal como por los nuevos populismos, en los que se rechaza al extranjero y se pierde la posibilidad de enriquecer la propia sociedad con la fuerza joven de gente bien preparada que viene de otros países, a la vez que estos países de origen pierden a sus mejores hijos que podían trabajar en su desarrollo. El sexto punto habla de la ilusión de la comunicación. En un mundo en el que todos podemos ser comunicadores en las redes sociales y la persona se expone en el escaparate, a la vez que es manipulada, vigilada, espiada por los grandes poderes, donde los mensajes de odio y de destrucción se hacen comunes, por la violencia que se da en los comentarios en las redes sociales, que pasa a los medios de comunicación, que también en sus titulares, en sus líneas editoriales, utilizan esa violencia y que acaba finalmente en la política, donde sin ningún pudor se enfrentan los discursos de distintos partidos, de distintas ideologías, con la intención de destruir al otro, y que impiden, como estamos viendo en tantos países, que haya un diálogo, una posibilidad de encuentro para solucionar los problemas tan acuciantes que tenemos. Se trata de un exceso de información sin sabiduría. Y cuando el Papa habla de sabiduría, habla de palpar la realidad, lo que realmente está sucediendo, no solamente tener muchos datos, mucha información que va y que viene, de palpar la dignidad del otro, de saber escuchar a la otra persona, sus razones, su experiencia, su punto de vista, para poder buscar juntos la verdad. El séptimo punto habla del sometimiento y el autodesprecio de los pueblos más pobres, que seducidos por esta cultura global que les invita al consumo desprecian su propia tradición,
que humillados y explotados dejan de creer en ellos y son fácilmente manipulables para que se les imponga la cultura de la globalización. Y el último punto se titula Esperanza. Es una introducción a lo que va a tratar la mayor parte de la encíclica, que es la propuesta de la fraternidad y del amor humano. Y hace una primera constatación, que en este tiempo de pandemia se ha hecho evidente la capacidad de entrega de las personas, de los sanitarios, de los transportistas, de los que están en la agricultura, de los que están en el comercio, que han seguido trabajando y sacrificándose por sus semejantes. Y esta experiencia que también estamos constatando hace evidente que en el corazón del hombre existe esa capacidad de amor y fraternidad en la que se va a sostener la propuesta de la encíclica, que es una propuesta universal, hecha por el Papa, por un cristiano que se basa en el Evangelio de Jesús, pero que apunta a una experiencia universal que está en todos los hombres, la capacidad de amar, de reconocer al otro como un semejante y colaborar con una amistad social en la construcción de un mundo mejor.